Muy bien, ya estamos en línea con Carlos March. ¿Cómo estás, Carlos? Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Como es una comunicación vía Skype, no tuvimos tiempo de decirte que te quedes en línea, así que te voy a presentar como corresponde al aire y ya nos ponemos a hablar, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, Carlos March, él es periodista, actual director de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina. En 2009 publicó Dignidad para Todos, integra también el espacio Prisma y la Confederación de la Sociedad Civil de la Argentina. Bueno, ahora sí, bienvenido Carlos March a Citas de Radio. Soy Catalina Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy acá junto con Paola Bertoni en la mesa. Carlos, bueno, siendo que tenés tanta experiencia y trayectoria en el trabajo de sociedades civiles y ONGs, siempre tengo una pregunta yo latente hace rato, que quiero saber cuál es la relación entre la riqueza de las ONGs, la existencia de ONGs en una determinada sociedad y la relación del Estado. Es decir, si un Estado muy abarcador impide el crecimiento de ONGs, y esto es porque por ahí el Estado es eficiente y abarca problemas que las ONGs no tienen de qué ocuparse, o por el contrario, ahí proliferan las ONGs en estados deficientes, o no, o a mayor riqueza de ONGs hay más equilibrio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da? Sí, a ver, es una buena pregunta. Dos o tres cositas ahí para encarar la respuesta. Una, a mí más que si el Estado es eficiente o no, o es, digamos, abarcador o no, yo creo que pasa más por las personas que están administrando el Estado y la cosa pública y cómo entienden que es el rol de las ONGs. Uh-huh. Pueden haber estados eficientes y de amplio alcance sobre la sociedad, y así todo también entienden que las organizaciones sociales son complementarias de las políticas públicas, le dan espacio y pueden trabajar juntos complementándose. Uh-huh. Lamentablemente yo diría que en Argentina en particular y en la mayor cantidad de países en Latinoamérica, la lógica que tiene la dirigencia política es ver a las organizaciones sociales como una competencia o por financiamiento en menor medida, pero sí por espacios de visibilidad y por reputación. Entonces, yo creo que se podría hacer muchísimo más en la interacción público-privada. Privada me refiero tanto a empresas como que tienen muchos programas de impacto social como organizaciones sin fines de lucro. Uh-huh. Pero creo que depende mucho más de la lógica con la que se opera el Estado, más que de cómo funciona el Estado o el alcance que tiene el Estado. Y claro, con respecto a las organizaciones sociales, se calcula que en Argentina hay cerca de 100.000 organizaciones sociales. Solamente el 10% están inscriptas con vigencia de reducción impositiva en AFIP. Uh-huh. Y entonces ahí tenés una gran diversidad. Yo creo que hay más organizaciones de lo que la sociedad resiste. Mirá vos. Pero justamente me parece que la característica de la sociedad civil con 40 millones de argentinos es que la diversidad tiene que estar allí expuesta. Así que creo que hay que sí fortalecer tanto los espacios de actuación de la sociedad civil como un marco legal y normativo que le permite a las organizaciones estar formalmente operando en la sociedad y con espacios para poder consolidarse. Uh-huh. ¿Y hoy cómo está en nuestro país esa regulación? ¿Es clara, es sencilla, es simple o es engorroso? No, es una regulación que no está pensada para las organizaciones sociales, va en desmedro del fortalecimiento de las organizaciones. En el marco legal estás tardando un promedio de 1 año y medio a 2 años para obtener la personería jurídica, lo que es prácticamente una canallada, porque las personas se están reuniendo para constituir una organización con fines de bien público, y el propio Estado demora casi 2 años en permitirle a ese grupo de personas operar
en condiciones de legalidad. Claro. Y en la parte impositiva también no hay una promoción adecuada para la desgravación impositiva y fomento de las donaciones. Hay impuestos que gravan a las organizaciones sociales que no deberían gravarlos, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Si bien hay una tasa diferencial, es muchísima la plata que se va en ese impuesto en cada organización. Por lo tanto, tenemos un marco legal fiscal muy a contrapelo de lo que se necesitaría en la sociedad civil. Uh-huh. Carlos, buenas tardes. Paola te habla. ¿Qué tal, Paola? Bien, y una pregunta. ¿Este número es normal que haya tantas organizaciones civiles o Argentina de por sí tiene muchas por la cantidad de problemas, de catástrofes y situaciones que hemos pasado? No, hay muchísima diversidad de organizaciones en los países latinoamericanos, sobre todo a partir de la década del 90. Se ha expandido muchísimo el tema de las organizaciones sociales y por otro lado también van surgiendo un perfil de organización más movimentista, más de base, que no es visible prácticamente, pero que está. Uno entra a un asentamiento, a una villa y tenés organizaciones de hecho que obviamente no tienen personería jurídica y mucho menos una cuenta bancaria, pero que están operando y que hacen un trabajo impresionante en la base de los sectores vulnerables. Yo creo que el problema que tenemos acá, porque a mí no me preocupa tanto la cantidad de organizaciones, sino la consistencia que tenga la sociedad civil para poder operar. Si esa consistencia la logra con 100.000 organizaciones, está todo bien. El problema es que no se ve eso. Y creo yo que en gran medida pasa porque no hay una lógica de liderazgo de articulación. Entonces cada uno que se le ocurre una idea o que quiere llevar adelante alguna acción, arma su propia organización social, en lugar de integrarse a las existentes. Entonces, me parece que hay que cambiar este liderazgo personalista por un liderazgo mucho más articulador que le permita a la sociedad civil organizarse en menos espacio, pero que se logre mayor escala en los impactos. Claro. Esa es un poco tu especialidad, ¿no? Lograr esa articulación y esa conexión entre individuos, sociedades, empresas, gobiernos. Es un poco también a lo que se dedican en Avina, ¿no es cierto? Sí, Avina básicamente es una plataforma latinoamericana. Operamos desde México hasta Argentina. Hay cerca de 5.000 líderes sociales y empresarios articulados en distintos programas de impacto regional, de impacto latinoamericano. Uh-huh. Yo siempre digo que Avina es un espacio que trabaja para que la gente correcta llegue al lugar adecuado. Y yo creo que en Latinoamérica falta mucho eso, ¿no? Hay muchos trabajando para que la gente correcta, sirviéndose de la gente correcta para llegar al lugar que quiere. Si no llegan los otros, también dicen algunos por ahí. Sí, si no llegan otros, ese es el problema, ¿no? Entonces, me parece que ahí falta un poco de mirada estratégica y de cómo organizarnos para poder articular y trabajar para que justamente la persona que tiene la aptitud, la condición y el reconocimiento social para ocupar un rol, se lo ayude a que lo ocupe. Y uno, digamos, si tiene mirada estratégica, no necesita salir en la foto. Está perfecto en haber acompañado a esa persona para que cumpla el rol social que tiene que cumplir. Lamentablemente en Latinoamérica esto cuesta y en Argentina particularmente, ¿no? Somos todos Messi y no construimos Barcelonas. Entonces, Messi funciona en Barcelona de una manera y en la selección da lástima. Entonces, tenemos que construir más Barcelonas para que resaltar y potenciar a los Messi y menos selecciones para resaltar al que rompe el juego, ¿no? La figura de la selección argentina es el que rompe el juego, no el que lo crea. Claro. O sea que me das pie justamente para hablar de una de las partes que está en la página de Avina, a lo que una área que ustedes dicen que se dedican, que es las institucionalidades públicas, ¿no? Y cómo en la región ustedes describen que América Latina tiene democracias consolidadas y demás, pero en el fondo aparecen instituciones que están debilitadas o... ¿Se cortó? No. Que están debilitadas o atacadas por ahí de poderes más bien que tienden a algunos totalitarismos más o fuertes autoritarismos. ¿Cómo ves vos las instituciones, la institucionalidad
y como ciudadanos, si le estamos percibiendo y si nos importa realmente la institucionalidad. Sobre todo ahora que estamos en una situación, en una campaña electoral, acaban de pasar las PASO. ¿Cómo lo ves? A ver, en América Latina hace 30 años la mayoría de los países que vienen sosteniendo la democracia, así que comparado con décadas anteriores es un avance. La democracia que estamos sosteniendo desde mi punto de vista es una democracia consolidada en algunos aspectos de lo electoral, pero falta muchísimo para ampliar la democracia en un sentido moderno y participativo, ¿no? Es decir, faltan muchísimas consolidar e institucionalizar herramientas de participación que le permitirían a los ciudadanos participar más allá del voto, porque el voto es una de las herramientas de participación, pero lejos está de ser la única. Hay herramientas mucho más modernas que le permiten al ciudadano participar en el día a día de la democracia, como iniciativas populares para presentar 2 leyes. Por ejemplo, en Argentina esa herramienta de participación está reglamentada y solo se han presentado, desde que se reformó la Constitución, 2 leyes han sido aprobadas por el mecanismo de iniciativa popular. Sí, vos estuviste involucrado en esas 2 leyes. ¿Cuáles son, Carlos? ¿Querés contarnos? Sí, a mí me tocó estar involucrado en ambos procesos desde la Fundación Poder Ciudadano, y las leyes fueron una que derogó las jubilaciones de privilegio. No sé si se acuerdan que antes uno era funcionario durante 2 horas y se jubilaba con el 80% de la dieta, por ejemplo, de un diputado. Para que se den una idea, en esa época una jubilación ordinaria de una persona que había aportado toda su vida era $200 o 200 pesos. Y el 80% de la dieta era de 4.800. Entonces, eso era un abuso directamente, y en alianza con Luis Majul impulsamos una campaña que juntó las firmas. Se requieren 750.000 firmas porque es el 1,5% del padrón, y se pudo presentar ese proyecto en el Congreso, y el Congreso terminó derogando por ley el sistema de jubilaciones de privilegio. Y la segunda iniciativa fue el hambre más urgente, que era obligar al Estado, a través de un plan alimentario, a alimentar a chicos de 0 a 5 años. Por eso el hambre más urgente, ¿no? Es decir, la malnutrición en esa edad genera sobre todo malformaciones en el cerebro que después impiden un completo desarrollo intelectual. Entonces, esa herramienta, digamos, se implementó y se pudo aplicar en dos oportunidades nada más. Pero después hay una serie. Por ejemplo, a 32 años de democracia, Argentina no tiene una ley de acceso a la información pública. Sí, y esto no es un problema del actual gobierno, es un problema de la lógica de hacer política en Argentina, porque ahí todos los políticos se ponen de acuerdo para no avanzar con esa ley. Entonces, entonces hay una institucionalidad bajísima. Entonces, la mala calidad de la institución lo que hace, y de la institucionalidad lo que hace, es limitar la participación ciudadana, restringe derechos y acota el Estado de Derecho. Y la democracia básicamente es un proyecto basado en el Estado de Derecho. Totalmente. Entonces, cuando se limita el Estado de Derecho, tenés la democracia convertida o en un proyecto corporativo, es decir, el que primero que se organiza define la regla de juego. Entonces tenés corporación política, corporación empresaria, corporación sindical, pero en definitiva leyes corporativas que dejan afuera una gran cantidad de pobladores, y si no ya tenés proyectos de delito, ¿no? Lo que es la parainstitucionalidad o el Estado paralelo, la corrupción y el delito organizado. Y ahí tenés 2 formas de captura de la institucionalidad: desde adentro, a través de asociaciones ilícitas integradas por políticos que capturan el Estado desde adentro, o el delito organizado, que lo captura desde afuera, ¿no? Se aceita una cadena de impunidad coimeando al Poder Judicial, a las fuerzas de seguridad y al poder político, y directamente convierten a la democracia en un proyecto de delito o en un proyecto de impunidad. Claro, no, y aparte, cuando como ciudadano quizás ves que está todo tan aceitado con un poder al cual vos no podés ni siquiera acceder o participar de alguna manera, generalmente caes en una anomia, en un desinterés, y de eso mismo se vale el poder, ¿no? Entras en un círculo vicioso difícil de cortar. Sí, absolutamente. El poder no solamente captura la institucionalidad, sino que vos hacías también referencia en la pregunta anterior a si los ciudadanos pueden ejercer o no, o se interesan o no por la institucionalidad. Sí. Y la verdad que el ciudadano puede hacer muy poco frente al poder concentrado de captura que tienen ciertas asociaciones ilícitas u organizaciones delictivas, pero sobre todo porque también hay un sistema
estatal que, desde mi punto de vista, totalmente planificado, en lugar de construir ciudadanos, lo que hace es fomentar la ignorancia cívica. Es decir, a nosotros no nos enseñan a ser ciudadanos en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Sí. Entonces, una democracia requiere de ciudadanía activa, de ciudadanía que tenga las herramientas para poder participar. En el sistema educativo argentino, lamentablemente, lo que hace es fomentar ignorancia cívica. Entonces, hay mucha impotencia cívica en la ciudadanía para poder organizarse, para poder saber cuáles son sus derechos, cuáles son las herramientas a las que puede recurrir para participar más allá del voto. Entonces hay un doble problema con la debilidad de la institución. Sí. La institucionalidad o se captura desde afuera o se anula a los ciudadanos que pueden reclamar calidad en la institucionalidad. Sí, vos sabés que ayer hablábamos con Pablo Olivera, coordinador de la red Ser Fiscal, y bueno, contaba que la gran falta de capacitación, con mucha buena voluntad, muchos fiscales, pero también que llega mucha gente al momento del voto con ignorancia de temas básicos y ni hablar para hacer reclamos, ¿no? Que es increíble la falta de educación cívica que tenemos, que por ahí se reduce a aprender de memoria, no sé, algunos fragmentos y no a enseñarnos a pensar o a saber qué es lo que nos compete como ciudadanos, tanto en derechos como en deberes. Sí, porque lamentablemente la educación está considerada como un servicio. Y la educación, ante todo, es una cosmovisión que organiza el futuro de un país. Es decir, la ley 1420 de educación universal, de acceso gratuito y público, lo que diseñó fue un modelo de país, no resolvió la coyuntura de Sarmiento. De hecho, fue un modelo de vanguardia a nivel latinoamericano y que básicamente desde ahí se construyó la clase media argentina. La clase media argentina no era tan clase media por su poder económico, era clase media por acceso a oportunidades, y la base de acceso a la oportunidad la da el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo tiene que ser un proyecto de país. Y el proyecto de país está descrito en el preámbulo y en el artículo 1 de la Constitución. En la medida que no ajustemos el sistema educativo a un proyecto de país, claramente vamos a seguir evaluando el sistema PISA, cuando en realidad lo que tenemos es un problema donde el sistema educativo ha dejado de ser un bien público, en el sentido de bien público todo aquello que está en igual cantidad y a disposición de todos en igual cantidad y calidad, ¿no? Es decir, un bien público no es aquello que administra el Estado. Un bien público es todo lo que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. El sistema educativo ha dejado de ser un bien público porque la cantidad tal vez la tengas asegurada, pero la calidad la tenés que ir a buscar al sistema privado. Entonces, el gran problema que tiene el sistema educativo es que el que no puede acceder a un sistema privado recibe una educación absolutamente empobrecida, y además van quedando en ese segmento, en el sistema público estatal, en los segmentos que menos capacidad tienen de exigir calidad al sistema educativo, claro, o al Estado. Sí. Entonces, cada vez la brecha es más grande. Hay un problemón ahí, diría, a nivel latinoamericano. Bueno, ese es otro área donde ejerce ciudadanía, ¿no? Porque no sé si se ve demasiado reclamo de todos nosotros por elevar el nivel y la capacidad educativa, que tengamos docentes formados, que estén conformes con su sueldo. Y tampoco se ve el tema de educación en las campañas. Bueno, no tenemos debate presidencial, así que tampoco sabemos qué piensa cada presidente sobre eso, pero creo que es una arena donde también nosotros deberíamos estar exigiéndole a los candidatos qué van a hacer con la educación, ni hablar con la salud también, ¿no? Sí, absolutamente. El gran problema que tenés es que justamente al que los sectores que más pueden reclamar solucionan el problema de la educación enviando a sus chicos a colegio privado. Claro. De hecho, hablo desde la autocrítica. Mi hija va a un colegio privado. Entonces, nos estamos olvidando de justamente generar un sistema público estatal de educación considerado como bien público, y que el chico de mayores recursos y el chico de menores recursos pueda acceder al mismo sistema educativo. Entonces, nada, es un tema larguísimo para charlar, pero claramente decías que no había debate presidencial. Bueno, ahora se puso
un poco en la agenda pública, a ver si se logra por primera vez en la historia el debate presidencial entre los candidatos. Hay una propuesta de Argentina Debate que reúne a distintos referentes y organizaciones para el 4 de octubre. Ojalá realmente se logre organizar un debate, pero no en los términos que plantea por lo general la televisión, que es a ver cómo se chicanean para elevar el rating. Un debate, y a mí me tocó organizar el que se hizo en su momento aquí para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre Ibarra y Macri. Ese debate fue consensuado con los equipos de los candidatos, se eligió un canal neutral, en ese momento el canal estatal, digamos, daba ciertas condiciones de neutralidad. El moderador no fue un periodista, fue el director de la carrera de comunicaciones de la UBA, y las preguntas ya las sabían los candidatos, estaban convenidas las preguntas, había el 80% del paquete de preguntas las había armado Poder Ciudadano, y el 20% eran preguntas que se hacían entre ellos, pero los dos paquetes de preguntas ya las sabían de antemano los candidatos para que preparen las respuestas. Y en el sentido del debate es promover el voto informado, no es elevar el rating de los programas. Entonces, ojalá se pueda lograr un debate presidencial en estos términos, ¿no? Carlos, se nos va un poquito ya la hora, pero no me quiero despedir de vos sin hablar. En un artículo tuyo hablas sobre la empatía en la sociedad, ¿no? Como generadora de vínculos de calidad. ¿Cómo se logra la empatía en la sociedad? Vos sabés que justo hay una discusión ahora en Pehuajó por un tema que se quiere tratar, un orador que quiere venir, otra gente que no quiere que venga. Hay tal fragmentación, heridas tan abiertas, que la pregunta es ¿cómo logramos ser empáticos cuando ni siquiera nos podemos escuchar? Sí. A ver, yo creo que no hay una fórmula, pero básicamente creo que hay dos o tres tips ahí que nos permiten poder establecer ciertas condiciones para el diálogo, ¿no? Uno es básicamente trabajar sobre la institucionalidad, porque la institucionalidad es lo que garantiza que los espacios de diálogo se orienten hacia fines de interés común. Lamentablemente la institucionalidad aquí está quebrada, por lo tanto no hay un garante del diálogo social en donde el resultado o el producto de ese diálogo le garantice a todos ser comprendidos y contemplados en una decisión. El segundo aspecto pasa por cómo construimos calidad de vínculo entre los distintos actores. Y en ese sentido también me parece que justamente la fragmentación que se promueve desde la actividad política y desde la actividad gubernamental puntualmente creo que tampoco ayuda a construir esos vínculos de calidad que permite romper prejuicios y establecer esos diálogos. Lo tercero es salir de esta lógica sectorial en la que está metido cada uno y empezar a entender el concepto de brecha. En la medida que recorremos la brecha que hay entre Estado y mercado, entre los distintos sectores, y entendemos que la brecha es el espacio para construir el bien común, nos corremos de la lógica sectorial y eso facilita mucho el diálogo. Yo siempre pongo el ejemplo de Martín Churba, un diseñador de alta costura, y Toti Flores, un piquetero de La Matanza, y los dos pudieron construir una movida de impacto social que le permitió a Toti montar un taller de costura con el apoyo de un empresario como Martín Churba, y los dos se corrieron de los prejuicios de su sector o la comodidad de su sector, recorrieron la brecha y pudieron trabajar juntos. Claro. Eso me parece que requiere de un ejercicio ciudadano que no estamos teniendo tampoco, ¿no? Claro, entre brecha y brecha hay una área de intersección, ahí es donde hay que construir, ¿no? Y es que si no saltamos a la brecha, cada uno se refugia en la comodidad de su sector. Entonces es imposible establecer diálogos. Y el otro punto también es entender la diversidad. Es decir, somos 40 millones de argentinos. Pensar que vamos a ver un pensamiento único es absurdo y además es aburrido. Entonces yo creo que tenemos que empezar a construir los formatos para que la diversidad pueda dialogar. Y eso también lo tiene que formar el sistema educativo. Sí. Totalmente. Y bueno, y los medios también tienen un rol importante, ¿no? Los medios de comunicación creo que ahí tienen un buen partido para jugar.
Sí, cuando se convierten en espacios de propaganda se terminan dogmatizando. Entonces, en un medio de difusión termina haciendo escala del dogma. Sí, sí, son funcionales también a veces, sí, es verdad. Absolutamente. La verdad que están las dadas condiciones para seguir en monólogos paralelos más que en diálogos colectivos, ¿no? Sí, así es, lamentablemente todavía sí. Carlos, ha sido un placer, muchísimas gracias y la verdad que nos quedan temas por tratar, así que si te parece, más adelante te volvemos a llamar. Dale, cómo no, si no aburrimos a tu audiencia, encantado, yo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un cariño. Muy bien, escuchabas recién a Carlos March, periodista y actual director de comunicación estratégica de la Fundación Avina.